Aprovecho para comentársela. He estado yo reunido en las últimas semanas con diversos funcionarios del gobierno federal que ponen, digamos, un punto de interés en ciertos temas. Usted aquí ha referido esta situación de la austeridad, de limpiar las dependencias. Hace un par de semanas dijo, todavía falta una sacudida más, ¿no?, en relación a las dependencias, pero sin embargo hay tres casos que me gustaría rápidamente compartirle, que van un poco en ese sentido contrario, en el sentido de que se requiere un poco más de fortaleza humana y financiera. Uno es el caso del SAT. Tenemos referencia de que hay 1.600.000 créditos fiscales por cobrar, presidente. Esto equivale a que cada uno, hay una figura ahí que se dedica a esto, a cobrar estos créditos fiscales, que es la figura del ejecutivo fiscal. ¿Sabe usted cuántos expedientes le corresponden a cada uno por tramitar? Alrededor de 1.500 expedientes por cada ejecutivo fiscal o ejecutivo de recaudación. Entonces, la situación en el SAT es un poco complicada porque además cada uno de los ejecutivos gana 8,000 pesos, presidente. Entonces es un área que quizás, contrario a la austeridad o a lo que usted ha manejado aquí, sí requiere un poco más de fortaleza en este sentido, porque además, pues usted sabe lo que representa que se cobren estos créditos fiscales en dinero para la federación, ¿no? Ese es un caso. El otro, nos los compartió Ricardo Agüet, están vacías 1.200 plazas, 1.200 plazas de trabajadores de la aduana que están descuidando la situación de esta dependencia y que también representan perjuicio financiero y fiscal para la federación. Y el tercer caso, aprovechando que está aquí David, con el que estuvimos reunidos también recientemente, pues que David, ahora sí que su equipo y él se han multiplicado, digamos, para resarcir algunos vacíos legales y faltantes en esta tela de corrupción respecto a las declaratorias de emergencia y desastre. Usted sabe, y lo hemos referido aquí, pues la ola de corrupción en la que estaban metidas estas figuras. Se trata nada menos y nada más que de 200,000 millones de pesos, lo que los gobiernos de Calderón y Peña Nieto manejaron para las declaratorias y que no hay clara evidencia de que fueran manejados de una manera correcta. Sin embargo, presidente, no hay quien a ciencia cierta y quien plenamente se vigile la repartición, presidente. No hay quien supervise los censos de infraestructura dañada. No hay quien vigile el trabajo de los comités que hacen la relatoría de la infraestructura. No hay quien vigile la contratación de empresas para la reconstrucción ni los avances en la reconstrucción. Entonces son ahí vacíos legales y vacíos humanos y financieros que me gustaría ponerle sobre la mesa. Son tres casos que le comento que he estado estudiando durante las últimas semanas para hacerle la pregunta. Pese a esta situación que usted ha venido apoyando de la austeridad, ¿qué hará usted con estas áreas estratégicas desde el punto de vista financiero para reforzarlas y para poner atención a favor de las finanzas públicas? Bueno, en el caso del SAT se ha avanzado muchísimo. Yo considero, como en otros asuntos, que lo fundamental es la honestidad de los funcionarios, de los servidores públicos. En el SAT hay un equipo de profesionales, de gente honesta. Hemos cuidado mucho eso, que se encargue esta labor de la recaudación de los impuestos a gente honesta. Y lo mismo en lo que tiene que ver con aduana. Por eso lo de Margarita Ríos, que ahora pasa a
ser parte de la Suprema Corte de Justicia, ya ministra de la Suprema Corte de Justicia. La semana próxima vamos a nombrar al nuevo director del SAT, que tiene que tener las mismas características, el mismo perfil de Margarita Ríos, una mujer honesta, recta, íntegra. Entonces, eso ayuda mucho. En el caso de la carga de trabajo que se tiene, eso se tiene que ir resolviendo, se está trabajando en ese sentido. Este año se ha avanzado porque se obtuvo mejor recaudación que el año pasado y yo espero que cada vez va a funcionar mejor el sistema de recaudación de impuestos, porque no hay corrupción, no se tolera la corrupción y nos va a ayudar mucho lo que ayer se aprobó en el Congreso. Se modificó el artículo 28 de la Constitución y se establece que queda prohibida la condonación de impuestos para grandes contribuyentes, porque esa era la gran fuga. Es increíble cómo se les condonaban los impuestos a las grandes empresas, a los bancos. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Entonces, al quedar establecido en la Constitución que se prohíbe la condonación de impuestos, incluso enviamos nosotros la iniciativa así, de esa forma, y hubo un cambio en el Senado, se envía a la Cámara de Diputados. El cambio consistía en que podían darse casos de excepción, en donde se podía llevar a cabo la condonación de impuestos. Nosotros manifestamos nuestra inconformidad y nos fuimos escuchados en la Cámara de Diputados para que le quitaran eso, porque si no, por ahí se iban. Un poco como sucedía en los casos de las emergencias. ¿Cómo se llama? Declaratorias de emergencia y de desastre. Muchas veces no había emergencia, ni mucho menos desastre, pero sí había corrupción. Se utilizaba esta figura para sacar dinero, 200,000 millones, presidente. Mucho dinero con ese propósito. Entonces, regresando a lo del SAT y aduanas, vamos a ir resolviendo, limpiando, vamos a seguir avanzando en este propósito y que se tengan los servidores públicos indispensables. Cuando hay honestidad, tampoco se requiere de muchos fiscales, porque se había llegado al extremo de que por cada servidor público un supervisor, y era nada más simulación, y había corrupción en el servidor público y corrupción desde luego para el supervisor.
Pero en este caso, presidente, imagínese una persona que gana 8,000 pesos y Sí. que tiene sobre la mesa 1,500 Vamos expedientes. Vamos a revisar eso, vamos a tomar en cuenta lo que tú estás planteando, pero hay otros mecanismos, por ejemplo, simplificar los procedimientos, hacer inspecciones aleatorias, no se tiene que ir caso por caso, a lo mejor, y es lo más seguro, los grandes contribuyentes no eran fiscalizados, estábamos hablando de pequeños o medianos contribuyentes, como siempre, cargar toda la fuerza de la ley o todo el rigor de la ley a los de abajo y garantizar impunidad a los de arriba. Entonces hay que ver eso, pero sí tomamos en cuenta tu propuesta. Porque al ritmo que se trabajó este año, presidente, tardarían 15 años en cobrarse todos los créditos fiscales. No. Entonces, solamente le haría la pregunta así muy concreta. No es a rajatabla esto de que amárrate el cinturón. Se pueden observar ciertos Sí, claro temas que sí. para decir aquí Sí, necesitas más porque dinero. Es indispensable, porque habían excesos. Además de un aparato burocrático, oneroso, costosísimo para los ciudadanos, además de eso, prevalecía la corrupción. Entonces, se puede tener una administración austera, honesta, eficiente, que no nos cueste tanto cobrar los impuestos, que no nos cueste tanto la administración del gobierno, reducir el costo del gobierno a la sociedad. Eso es el propósito, porque si no el presupuesto se queda en el gobierno y no le llega a la gente. Y se puede ser eficiente y reducir los costos. Disculpan que insista, pero ¿cómo se explica que el año pasado la presidencia ejerció 3,600 millones de pesos y ahora vamos a terminar el año con un ejercicio de 800 millones, 75% menos? ¿Y qué? ¿Está más mal la presidencia ahora que la anterior? Cuando menos estamos iguales, para no presumir, pero en costos de 3,600 por los servicios de la presidencia a 800, y no ha faltado nada. Yo he recorrido el país en este año, no me ha faltado para pagar los boletos de avión, para los gastos de combustible a las gasolinas, para los hoteles, para lo que se necesita, para los que me acompañan, y hemos supervisado obras, hemos hablado con la gente, hemos resuelto problemas, hemos iniciado proyectos, supervisado proyectos de construcción. O sea, se puede con un menor costo, que es lo que estamos procurando. Desde luego, hay gastos que son indispensables, necesarios, los maestros, los médicos, las enfermeras, las medicinas,
la seguridad, pues eso tiene que tener los recursos que se necesitan, y en este caso pues también la recaudación de impuestos, ¿no? Porque son los ingresos que permiten que haya presupuesto. Acerca de las declaraciones de emergencia, sí era excesivo lo que se gastaba. A mí me gustaría que David les informara, no sé si tenemos aquí la gráfica que se presentó hace unos días, porque esto es muy interesante, y que también David nos informe cómo estamos terminando el año en cuanto a precipitación, es decir, en lluvias, sequía, problemas que hemos enfrentado, desgracias, tragedias, afectaciones, desastres naturales, algo que puedas, porque estamos por terminar el año y la protección civil es importantísima. Pero empecemos por cuánto se gastaba anteriormente. Bien, en lo que ahora se proyecta el número de declaratorias de emergencia y desastre comparadas con los años pasados, quisiera comenzar diciendo que, bueno, este país es megadiverso, extraordinario. Bueno, en el detalle que ustedes pueden ver aquí, en color guinda las declaratorias de emergencia, en color arena las declaratorias de desastre. Este es un corte muy cercano a esta fecha, debe tener un par de semanas de antigüedad. Con mucho gusto yo les haré llegar la información del corte que tenemos al día de hoy. Las declaratorias de emergencia y las declaratorias de desastre son esa herramienta que se tiene en el Fideicomiso Fonden para poder accesar a sus recursos. El Fideicomiso Fonden nació en 1996 como un instrumento vanguardista que tuvo sus primeras reglas en 1999. Estas declaratorias se emiten a solicitud de los gobiernos estatales. Cuando un gobierno estatal identifica un fenómeno en su territorio, se acerca al Sistema Nacional de Protección Civil y solicita una declaratoria, vamos a decir un ejemplo, por lluvia. Esa declaratoria llega a esa solicitud de declaratoria llega a nuestros escritorios y nosotros tenemos, que así lo mandata la ley, pero es un protocolo que tenemos, que esto siempre solicitamos que un tercero lo dictamine. En el caso de la lluvia, con agua. Tiene el Coordinador Nacional de Protección Civil la atribución de poder declarar en emergencia sin esa dictaminación. Eso no lo hacemos. El protocolo que tenemos es que siempre exista un tercero que lo dictamine. Es bueno que el coordinador tenga una atribución de declarar un espacio en anticipado que podría estar en emergencia, sí, porque si tuviéramos un ciclón tropical en la península de Baja California, que en algún momento sabemos que va a llegar al territorio y que no vamos a tener comunicación o no vamos a poder aterrizar ahí con algunos aviones con insumos, bueno, es bueno que con anticipación podamos declarar una emergencia y con ello poder atender a la población. Pero repito, lo que marca nuestro protocolo es siempre que exista un tercero que valide eso. En el momento que Conagua dictamina que la lluvia existió, en ese momento nosotros firmamos una declaratoria de emergencia y o desastre para atenderla a la población. La declaratoria de emergencia otorga insumos de primera necesidad a la población, despensas, colchas, cobijas. Y la declaratoria de desastre arranca una serie de censos de la infraestructura que se dañó justamente para reconstruir esa infraestructura dañada por el fenómeno que se tenga. Esto es el monto de las declaratorias de emergencia y de desastre de los años anteriores. Como ustedes pueden ver, en el 2018 se ejercieron para este concepto cerca de 14,000 millones. Y en el 2017 cerca de 42,000 y en el 2016 9,000 y así hacia atrás. La cifra que nosotros tenemos al día de hoy de manera preliminar ya
después de haber hecho esos censos y ya siendo validados por la Secretaría de Hacienda, debe estar cercana a los 1,500 millones de pesos. Recordar que Fonden para el ejercicio 2019 se le etiquetaron 3,644 millones de pesos. Es decir, recordar que es un fideicomiso, es decir, no sé, el remanente que exista se queda en la bolsa del fideicomiso para atender las reconstrucciones de años anteriores. Decir también que Daniel mencionaba acerca de estos espacios que nosotros hemos identificado donde podemos trabajar mejor, es decir, mucha disciplina en las declaratorias. Se declara en emergencia aquello que realmente tiene la magnitud para ser una emergencia y se declara en desastre solamente aquello que tiene la magnitud para ser un desastre. Estamos, como lo han comentado, haciendo un esfuerzo muy importante por observar que la ayuda que llega al territorio realmente los damnificados la reciban. Existe un reporte de la Auditoría Superior de la Federación de años anteriores que ustedes fácilmente pueden consultar, donde pues se dictamina que los apoyos no los recibe la gente afectada. Por eso nosotros hemos hecho un esfuerzo por verificar que la ayuda realmente llegue a los damnificados. En segundo lugar, somos muy rigurosos y seguimos muy de cerca los censos de daños que existen en el territorio. Personalmente hacemos esos recorridos con los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, para que nada que se haya dañado quede fuera, pero que no existan obras que no hayan sido impactadas por ese fenómeno que entren en ese censo. Y por supuesto, con la integración de todo el gobierno de México, de todas las instituciones que tienen que ver con esta infraestructura que se daña, un esfuerzo muy importante de los titulares para que esos censos y la contratación de esas obras se haga con observancia de la ley, con disciplina, con rigor, con austeridad, y hemos logrado extraordinarios resultados. Derivado de ello, que hoy tengamos 1,500 millones de pesos autorizados por Hacienda de este tipo de procesos y no una cifra excedida o excesiva. En cuanto a lo que el presidente refería, yo quisiera comentar que nunca antes un presidente de México había solicitado de manera personal un reporte de protección civil al Sistema Nacional de Protección Civil, como el reporte que el presidente solicita todos los días a las 6 de la mañana y él personalmente dirige y monitorea los efectos que tienen los fenómenos en nuestro país. Muchos de esos fenómenos pueden predecirse, pueden pronosticarse, muchos otros no. Sin embargo, esta es una gran diferencia que tiene el sistema hoy. Por supuesto, honestidad, la observancia de la ley, el rigor, la disciplina, y que para este gobierno la protección civil es un tema de absoluta relevancia y que se revisa todas las mañanas en el Gabinete de Seguridad. Hablando un poco acerca de la gran diversidad de fenómenos que existen en este país, esta temporada ha sido, como lo ha dicho ya el presidente, hemos tenido buena fortuna, la naturaleza ha sido generosa con el territorio mexicano, 33 ciclones tropicales pronosticó la Conagua, se presentaron 35, 5 impactaron de manera directa el territorio nacional, 1 en el Golfo, 4 en el Pacífico. Afortunadamente logramos atender todos ellos con prontitud, con eficiencia. Decir también que hemos tenido en lo que va del año, del 1 de enero al día de hoy, cerca de 25,000 sismos. 25,000 sismos con epicentro en el territorio mexicano, el 50% de ellos con epicentro en el estado de Oaxaca. Afortunadamente, todos ellos, el de mayor magnitud debe ser un 6.5 de magnitud con epicentro en el estado de Oaxaca. 7,300, 7,400 incendios forestales hemos tenido en nuestro país. Afortunadamente, estas grandes instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil, por supuesto, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la CONAFOR, las unidades estatales, las unidades municipales, han hecho una gran labor por prevenir con mucha anticipación los fenómenos que se presentan en nuestro país. Hoy el Gabinete de Seguridad conoce con días de anticipación que una tormenta tropical puede acercarse a nuestro territorio desde antes que se haya formado, es decir, cuando es apenas una baja presión. Eso nos permite tener una mucha mayor coordinación. Y terminaría, presidente, con los datos que usted
me ha solicitado acerca de la precipitación pluvial en nuestro país. El sistema Cutzamala, este sistema que brinda agua a la Ciudad de México gracias a la extraordinaria administración que se ha hecho del agua por parte del gobierno de la Ciudad de México, por supuesto por parte de la Conagua y de la ciudadanía, tiene hoy cerca de un 6% más de almacenamiento que en un año promedio, cerca de 6% más de almacenamiento que en un año promedio. Ha sido un año que ha llovido menos. Cerca de 4% de déficit tenemos en la lluvia al día martes, en el corte del día martes, que tenemos un déficit del 4%, y las 210 presas que monitorea y que administra la Conagua deben estar a un 99.3 de su almacenamiento comparado con un año promedio al corte del día de hoy. Decir también que hemos logrado una integración de las unidades municipales y de las unidades estatales para trabajar todos juntos en un equipo que pueda, por supuesto, prevenir y que pueda ser eficiente en la atención de las emergencias o los eventuales desastres que se presentan en nuestro país. Gracias, presidente. Nada más complementar en esto lo que decía Víctor, que estamos trabajando de manera coordinada, todas las dependencias. Acabamos de hacer una evaluación de las acciones que se llevan a cabo, ya algunas terminadas, en Nayarit, precisamente por una tormenta que afectó Nayarit. Estamos ya reconstruyendo todos los pueblos, estamos trabajando en Tuxpan, Tecuala, Guajicori, en fin, también en Sinaloa, y acabamos de llevar a cabo una evaluación que informan todas las áreas con agua que hace en cuanto a la construcción de bordos, canales, comunicaciones y transportes, la construcción, reparación de carreteras, desarrollo urbano. En el caso de Nayarit se están construyendo viviendas, se rehabilitó la infraestructura urbana, se mejoraron calles, se construyeron nuevas escuelas, bueno, se entregaron enseres domésticos a afectados, en fin, todo un informe sobre esto. Y si se ve, los gastos pues no son muchos, porque se cuida el presupuesto. Antes se utilizaban estas declaratorias para hacer negocio, compraban miles de colchonetas, cáteres, cobertores, muchos no se entregaban, no se distribuían, se usaban hasta para las campañas, repartían láminas, repartían cáteres para obtener los votos, no solo frijol con gorgojo, también colchonetas y láminas, todo salía de estos fondos. Entonces eso ya se terminó y por eso nos rinde el presupuesto. A ver, ella, la que tiene